Por favor, abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 26, versos 31 al 46. Dice de la siguiente manera: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana de nuevo hemos abierto la Escritura y rogamos con todo nuestro corazón y nuestra mente que nos permitas entenderla y aplicarla responsablemente. Ten misericordia de nosotros, especialmente de mí, quien soy el expositor. Enséñame y permíteme compartir de tal manera que no agregue ni quite a lo que tú has inspirado. Amén. El contexto y la simbología es importante. En este pasaje, Jesús no es representado como un cordero o una oveja que va al matadero, sino que Jesús aquí es representado como el pastor y sus discípulos como las ovejas. Ahora, acá Jesucristo está siendo representado como aquel pastor que da su vida por las ovejas. De todas maneras, hay un elemento sacrificial, pero en la analogía, Jesús es el pastor que entrega su vida a los lobos para que sus ovejas no sean devoradas. La analogía no era nueva. De hecho, Jesús estaba citando, y más que citando, él estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, la profecía de Zacarías, capítulo 13, versos 7 en adelante. Este pasaje nos recuerda que Jesús no es una víctima ciega, que de repente estaba allí orando: ¡ay, juela! Y me atraparon los malhechores y me llevaron y me arrestaron. No, Jesús es aquel que voluntariamente se entrega. Sabe perfectamente quién viene, sabe perfectamente qué va a suceder, sabe perfectamente quiénes le traicionaron y aún así se deja arrestar. El elemento salvífico, obviamente, está aquí presente para darnos un pie para su interpretación. Esto lo van a encontrar ustedes también en Mateo, en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22. ¿Qué ha sucedido acá? Bueno, hace unos momentos, ¿sí? Probablemente esa caminata del lugar en donde se habían juntado a comer la Pascua para llegar al jardín de Getsemaní, que es parte del Monte de los Olivos. Esa caminata por el Valle de Kidrón
y la subida a ese monte y a ese jardín era aproximadamente de unos 30 minutos. Digamos que hace 30 minutos Jesús y sus discípulos habían tenido un momento muy íntimo y en cierta medida una fiesta, ¿no? La fiesta de la Pascua. Pero ese sentimiento rápidamente se transforma en una cobarde deserción de los discípulos y posteriormente Pedro negando a su maestro. Esa misma noche los discípulos se escandalizarían de Jesús. La palabra ahí escandalizarse tiene que ver con un obstáculo, con algo que no te deja avanzar. Y los discípulos se iban a encontrar con este obstáculo. Cuando Jesús es arrestado, ellos mejor huyen, porque no están dispuestos a ser arrestados con Jesús y no están dispuestos a ir a la muerte con Jesús, así como habían dicho hace 30 minutos. ¿Sí? Esto iba a ser así porque el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas, cumpliendo así la profecía del profeta Zacarías. Se cree que los gallos cantaban pasadito de la medianoche, a la 1:30 de la mañana y a las 2:30 de la mañana. Yo lo creo. Tuvimos un gallo ahí en la casa. 11 de la mañana. ¿Qué? Yo en una reunión de Zoom y mi jefe me decía, ese es tu gallo. ¿Eh? Hasta que mejor lo volvimos caldo. No, son mentiras. No lo volvimos caldo. No. Lo regalamos. Por eso es que los romanos le daban a esa hora de la vigilancia, de la medianoche a las 3 de la mañana, esa hora de la vigilancia, los soldados romanos le tenían un apodo, la hora del canto del gallo. Ellos, el que le tocaba vigilar a esa hora, era porque generalmente los gallos cantaban a esa hora. El punto de las palabras de Jesús aquí para Pedro y también para los discípulos en alguna medida, porque todos lo abandonaron a la hora de rajar ocote, ¿verdad? A la hora de la hora. Todos se rajaron. Y otro ya lo había traicionado y el otro lo terminó negando 3 veces, ¿no? El punto de Jesús acá es que la cobardía de los discípulos era inminente. Y no era tanto el ser arrestado por los romanos, sino lo que eso significaba para Jesús, que es lo que vamos a ver ahorita en el drama de Getsemaní. Yo quería predicar hasta el verso 56, pero de verdad había mucha riqueza en este pasaje que me quedé hasta el verso 46. Vamos al drama de Getsemaní, a este jardín, ¿sí? Se cree que este jardín era un asunto privado. Jesús probablemente tenía algunos seguidores o algún seguidor que era dueño de este jardín. Era una propiedad privada en donde no podían entrar las multitudes. Entonces Jesús frecuentaba este lugar para alejarse de las multitudes y tener un tiempo para orar. Varias veces Jesús había anunciado su muerte, ¿se recuerdan? Bajando del monte de la transfiguración y en algunas otras escenas. Jesús le decía a sus discípulos, miren, voy a morir, miren, voy a ser entregado, voy a hacer esto. Y pareciera ser que todas las veces que Jesús anunciaba esto, lo hacía con mucha serenidad y tranquilidad. Al parecer Jesús había anunciado de una forma muy tranquila y calmada su muerte. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús estaba muy consternado, muy preocupado. No debemos pasar lo que Mateo está registrando, no lo debemos pasar por alto. Jesús estaba angustiado, ¿sí? Jesús oró 3 veces con esta angustia emocional. Esta angustia de Jesús tiene una justificación importante. Todo creyente que en la historia ha padecido un martirio, todo creyente que ha sido condenado a la muerte, todo creyente que ha sido arrestado por su fe en Jesucristo, siempre ha tenido a Dios Padre y a Jesucristo a la par, fortaleciéndole incluso hasta los momentos más crudos de su muerte. Todos los creyentes que han padecido martirio pueden decir que Dios estuvo allí con ellos en medio del dolor,
mientras estaban siendo consumidos por el fuego, momentos antes de que les cortaran la cabeza, momentos antes que los crucificaran de cabeza, en cualquier tipo de tortura que se nos ocurra que haya sucedido con cualquier mártir de la fe cristiana, podemos decir que Dios el Padre estuvo con ellos hasta los últimos momentos en su vida en esta tierra y despertaron a una nueva realidad en la vida eterna. Podemos decir eso, pero no podemos decir eso de Jesús. Esto es diferente. Jesús es el único de nosotros que ha ido a la muerte totalmente solo, a enfrentarse con la ira intensa, destructiva y sin diluir del Padre. Una cosa es enfrentarse a la furia de los romanos. Una cosa es enfrentarse a lo terrible de las fieras en el circo romano. Una cosa es ser linchado y destruido y vapuleado, que tus huesos se quiebren y te maltraten por una turba. Sí, una cosa es padecer la muerte más cruenta que cualquier persona podría padecer. Y podemos decir que de hecho hubo torturas más serias que las que el mismo Jesús padeció antes de ir a la muerte. Pero es que aquí Jesús no se iba a enfrentar necesariamente solo a la furia de los romanos. Jesús estaba enfrentando a la ira del Padre. Mis hermanos, no hemos dimensionado lo catastrófico, feroz y destructivo que es eso. La ira del Padre es algo que no tiene comparación. Vaya si no, Jesucristo estaba angustiado. Yo, cuando quiebro algo en la casa que a mi esposa le gusta, me angustio porque sé que me tengo que enfrentar a ella. Pero esta angustia de Jesús es algo que no logramos dimensionar. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Al parecer, este era el lugar el que Jesús frecuentaba con sus discípulos para apartarse de las multitudes. 8 de los discípulos se quedaron en la puerta y los otros 3 ingresaron con Jesús. Jesús sabía que este momento llegaría y Jesús nunca había manifestado angustia cada vez que hablaba acerca de su muerte. Pero ahora se acercaba el momento de enfrentar la ira del Padre y por eso Jesús empieza a angustiarse. Jesús está citando el Salmo 42 y el Salmo 43 y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta frase parece muy simple, pero es una de las frases más intensas para expresar temor y angustia en los salmos. Y está en el Salmo 42, verso 5, verso 11, Salmo 43, verso 5, varias veces. En el griego original, las palabras de Jesús: mi alma está muy angustiada hasta la muerte, hasta el punto de la muerte, no significa un miedo común o una especie de ansiedad que pueda pasar con algún calmante o medicamento. Esta angustia de Jesús era tan profunda al punto de que la angustia casi lo mata. Esto es lo que estamos viendo acá. El Hijo de Dios, Dios en carne, padeció lo que ninguno de nosotros los creyentes vamos a padecer. Él padeció eso en lugar nuestro. Tú y yo, y todo aquel que pone su fe en Jesucristo, nunca va a experimentar la ira de Dios, porque Él la experimentó por nosotros. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando nosotros tenemos temor de algo, sea lo que sea, recordemos algo: Jesucristo se angustió y entiende nuestra angustia. Él mismo pasó por el peor tipo de angustia que existe. Jesús pide a sus discípulos que le acompañen y velen junto con Él,
para no ser interrumpido en estos momentos de tensión y de angustia. Jesús quería que sus discípulos permanecieran despiertos y le acompañaran en oración. Tanto lo que sucedió en la cena antes y también ahorita al quedarse dormidos, cuando los discípulos en la cena dicen, te vamos a acompañar hasta la muerte, y ahora en los momentos de angustia se quedan dormidos. Todas estas cosas nos dicen que los discípulos no entendían lo serio de lo que Jesús estaba experimentando. Ahora Jesús habla sobre la copa de la ira de Dios. En su oración, en medio de su angustia, Jesús está postrado, orando y rogando lo siguiente, verso 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Más adelante dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Otros evangelios dicen, no se haga como yo quiero, sino como tú deseas. En el Antiguo Testamento, esta copa es la que le está provocando a Jesús esta angustia. Esta copa era una referencia en el Antiguo Testamento al sufrimiento y a la muerte. Pero en primera instancia, tanto los profetas como otros escritos del Antiguo Testamento hacen referencia a que la copa era una referencia a la ira de Dios. Leamos un par de referencias. Isaías capítulo 51, verso 22, dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz, es decir, la copa de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Jeremías 25, versos 15 y 16. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Hace un tiempo en redes sociales vi un video que se los quiero mostrar tal vez es una pequeña ilustración de lo que sería la copa de la ira de Dios. Ayúdame, hermano Luis. Miremos. No sé, es etanol o algo eso y le tiran una bola de acero bien caliente. Cuando hablamos de la copa de la ira de Dios, hablamos de algo que si lo tomas, no solo te va a provocar malestar de estómago. El tomar la copa de la ira de Dios es tomar algo que te va a destruir. Paremos ya porque ya no me están poniendo atención. Siguiente, por favor. La copa de la cual Jesús estaba hablando tendría un significado completo en Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La copa de la ira de Dios es la copa de la destrucción. Esto es algo que ninguno de nosotros hemos de experimentar y por lo tanto debiésemos estar profundamente agradecidos con Jesucristo. La petición de Jesús al Padre no era para liberarse de tener que cumplir con el propósito redentor. Jesús quería cumplir con el propósito redentor. Él sabía su misión. Pero en su oración, Jesús no está diciendo, Señor, ya no quiero cumplir. No, Jesús está diciendo, quiero cumplir, pero Padre, ¿habrá alguna otra forma? Porque lo que me toca padecer es algo muy difícil. Sin embargo, la petición de Jesús nos muestra su valentía. Él pregunta, ¿hay alguna otra manera? ¿Existe algún otro mecanismo que tu santidad y tu naturaleza, Padre, permitan para que se lleve a cabo el plan? ¿Existe, Padre? Y el Padre cayó. Básicamente le dijo a Jesús, no.
no existe otra forma, no existe otro camino, solo este. El Padre guardó silencio. Básicamente le dijo a Jesús, no hay otra manera. Esta es la única forma. Y la valentía de Jesús se manifiesta en que Jesús quisiera ver si hay otra posibilidad, pero no la hay. Entonces Jesús dice, si no la hay, sea tu voluntad y no la mía. Jesús deseó más la voluntad del Padre que evitar su sufrimiento. Jesús siempre prefirió la voluntad del Padre para que ésta se hiciera sobre cualquier otra cosa. Jesús entiende que ese es su destino y entonces intenta que sus discípulos le acompañen en estos momentos de mucha angustia. Y viene y les dice a sus discípulos una frase bien importante. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Velar para no entrar en tentación. Dice el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús se acerca a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Les advierte que en ese momento tan crucial era necesario estar despiertos y rogar a Dios por fortaleza para no caer en tentación. Podemos sugerir, debido a que todos los discípulos se durmieron y no estuvieron, como decimos en Guatemala, no estaban en la jugada, no entendían lo que estaba sucediendo, sino que el sueño los venció y no pidieron a Dios por fortaleza, cayeron en tentación. ¿Cómo? Bueno, todos le abandonaron y uno de ellos le negó 3 veces. Cayeron en esa tentación. Cayeron en la tentación de traicionar a Jesús, principalmente Pedro, que fue vencido al negar a Jesús más tarde esa misma noche. Jesús volvió 3 veces a intentar despertarles para que oraran y que le acompañaran, pero no lo hicieron. Veamos la belleza de las imágenes bíblicas. Jesús aquí está en un jardín, ¿no? El jardín de Getsemaní. En el jardín del Edén, Adán hizo exactamente lo contrario a lo que Jesús hizo. En el jardín del Edén, en aquel lugar de perfección, Adán le dijo a Dios, no se haga tu voluntad, sino la mía. Y la humanidad cayó en pecado. Vean cómo Jesús le da totalmente la vuelta a esta situación, siendo Jesús el definitivo y postrer Adán. Ahora de nuevo en un jardín, ahora en el de Getsemaní, Jesús hace lo contrario a Adán y le dice al Padre, sea tu voluntad y no la mía. Por eso es que estamos en pacto con Jesús y no con Adán. Porque Él hizo lo que nosotros debemos hacer todos los días. Cada vez que salgamos de casa, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tristemente muchas veces perdemos esa batalla, ¿no? Que regresamos a casa a veces derrotados porque hemos hecho nuestra voluntad y no la del Padre. Jesús, como definitivo y postrer Adán, puso la voluntad del Padre como prioridad por sobre la suya. Adán transformó aquel jardín del Edén en un desierto al hacer su propia voluntad. Jesucristo trajo sobre sí angustia y destrucción, pero transformó el desierto en un reino. Llegó entonces el momento de enfrentar el futuro inmediato. Jesús dice a sus discípulos en un tono irónico, bueno, ya que no se despertaron, sigan durmiendo, sigan descansando, porque ya no hay tiempo para orar, porque ahí viene el que me entrega y todos los que le siguen. Venían con antorchas, piedras y palos para arrestarle, una turba, y obviamente de manera muy cobarde en un lugar privado, porque mientras estaban las multitudes no lo querían tocar, porque no querían que las multitudes vieran cómo agarraban a un buen hombre. Entonces eligen una noche en donde no hay nadie, donde no hay testigos, para agarrarlo cobardemente. De nuevo, debido a que los discípulos no oraron y no pidieron al Padre que les guardara de la tentación, terminaron cayendo en esa tentación.
de abandonar cobardemente a Jesús y después negarlo. Las ruedas de la traición estaban ya en movimiento y no iban a detenerse. Este rey de majestad estaba a punto de tomar el camino del sufrimiento. Quisiera hacer varias aplicaciones porque estuve escuchando prédicas de otros hermanos acerca de este pasaje y escuché varias aplicaciones bien interesantes que creo yo podemos poner en práctica a partir de este pasaje. La primera, Jesús nos conoce mejor de lo que creemos conocernos a nosotros mismos. Pedro se atrevió a contradecir a Jesús. Jesús le dijo, ustedes me van a negar, me van a abandonar. Y Pedro dice, no, ¿cómo se te ocurre? Nosotros contigo hasta la muerte. ¿Sí? Y Jesús les dice, no, me van a terminar abandonando. Y Pedro, me vas a terminar negando. ¿Por qué? Porque Jesús conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Los que tenemos el privilegio de ser padres, hemos experimentado esto a veces, ¿no? Ya cuando nuestros hijos van creciendo y tienen cierto uso de razón y me dicen, papi, ¿puedo hacer esto y lo otro? No, no lo hagas porque te va a pasar esto. No, hombre, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y como padres, ¿qué? Sabemos que lo van a terminar haciendo. Jesús sabía esto. Pedro se engañó a sí mismo creyendo tener la valentía suficiente para ir hasta la muerte con Jesús en ese momento. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero Jesús los conocía. Jesús conocía a Pedro y a los discípulos mejor de lo que ellos mismos se conocían. Mis hermanos, lo mismo sucede con nosotros. No nos engañemos. El Señor nos hizo y Él nos conoce a cabalidad. Seguramente muchas veces nos ha sucedido lo mismo. Nos ponemos a pensar y decimos, no, Dios, yo jamás voy a cometer eso. No, si se me presenta la oportunidad, no, Dios me guarde, yo no lo voy a hacer. Unos cuantos días después estamos lamentándonos, llorando, diciéndole, Señor, perdóname, porque lo que yo creí nunca hacer, lo terminé haciendo. No nos engañemos. El Señor nos conoce, nosotros no. Nunca confiemos en nosotros mismos, siempre confiemos en Cristo y en su palabra. Nunca confiemos en nuestro propio corazón, porque dice Jeremías que es lo más engañoso y perverso que existe sobre la tierra. Nunca creamos esas frasecitas. Que tú eres bueno, tú puedes, tú eres, tú nunca vas a hacer eso. Agreguémosle a esas frases, primero Dios, por la gracia de Dios, Dios lo prohíba, Dios no me lo permita. ¿Por qué? Porque si depende de mí, estoy frito. El Señor nos conoce. No confiemos en nosotros, confiemos en lo que Él hace en nosotros. Amén. La siguiente aplicación importante es que, mis hermanos, necesitamos de la oración y de los amigos. Grábense esto en la mente. Piensen por un momento esto. Dios en carne, Jesucristo, Dios en carne, necesitaba orar. Y en los momentos más de mayor angustia de su vida, necesitó cerca a sus amigos. ¿Quién nos engañó al hacernos creer que no necesitamos orar? Y cuando estamos en problemas, mejor aislémonos para que la gente no nos mire y no tengamos mucha comunión. ¿Quién nos enseñó a hacer lo contrario a lo que Dios en carne hizo? En los momentos de mayor angustia, Jesús, siendo Dios, oró al Padre, larga, extensa, fervientemente. ¿Quién te engañó al decir que tú no necesitas orar? ¿Quién te engañó al hacerte creer que puedes pasar una semana sin ni siquiera doblar tus rodillas una vez y orar? ¿Quién te dijo que la oración no es tan necesaria?
Qué engaño el que hemos creído. Y en los momentos más difíciles de tu vida, ¿quién te dijo que es mejor estar lejos de los amigos? Muchas veces la oración nos parece algo que no es tan lógico de hacer, porque cuando estamos en un problema, queremos ver nuestras manos funcionando y haciendo algo para resolverlo. Y no nos parece tan cuerdo, mejor doblar las rodillas, unir las manos, que éstas no hagan nada y dejar que las manos de Dios hagan algo. No nos parece lógico porque nuestra carne nos dice, tú tienes que resolverlo. Pero la Biblia nos dice, es Él quien lo resuelve. Aprendamos algo. Ayúdame con la siguiente diapositiva. La oración es un privilegio, no una tarea que cumplir. La oración, mis hermanos, es un privilegio. No oremos creyendo que la oración es algo que por fuerza tengo que hacer porque soy creyente, no tengo de otra. Ese tipo de pensamientos son los que apagan tu deseo de orar. Porque generalmente estás diciendo, yo soy creyente, entonces tengo que orar. No te van a dar ganas. Porque crees que es algo que a la fuerza te tiene que salir. Pero la oración es un privilegio. ¿Ya se dieron cuenta del privilegio que tenemos de que el ser más perfecto y maravilloso e importante del universo abre las puertas de su oficina para escucharnos en cualquier momento? Es más fácil accesar al creador de todo lo que existe que a las personas supuestamente más importantes de nuestra sociedad. Para hacer cita con ciertas personas, incluso en el ámbito cristiano, hay que hacer una cita un mes antes y esperando que a uno no le cambien la cita. Pero con el Creador, en cualquier momento tenemos audiencia, tenemos ese privilegio. Qué engaño en el que hemos caído a decir que no necesitamos orar cuando el Hijo de Dios lo necesitaba. En el momento de mayor angustia, Jesús no buscó aislarse, llevó consigo a sus más allegados. El Hijo de Dios nos enseñó una maravillosa lección al mostrarnos que los amigos y los hermanos en Cristo son uno de los regalos más maravillosos en los momentos más difíciles de nuestra vida. No caigamos en ese otro engaño, que cuando padezcamos de cuestiones difíciles, busquemos aislarnos, porque nos da vergüenza exponernos ante nuestros hermanos y amigos. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. 2 aplicaciones más. Hoy me emocioné con las aplicaciones y espero que les esté ayudando. La voluntad de Dios debe tener prioridad. Cuando hablamos de prioridad, es que no hay nada más importante. Cualquier cosa que yo desee, por pequeña, no tiene importancia frente a lo que Dios desea. Por sobre todo lo demás, debemos buscar la voluntad de Dios antes que la nuestra. Incluso cuando la voluntad de Dios nos provoque pérdida, sufrimiento, dolor, nada de eso es una excusa para oponernos a la voluntad de Dios. Y ahora, no nos oponemos a la voluntad de Dios, primero porque Dios sabe y nosotros no. Nosotros no sabemos sobre el futuro. Podemos planificar, podemos hacer esto y lo otro. Podemos hacer toda la perfección y creemos que mañana todo está listo y va a salir. Y si Dios dice no, no va a suceder. Dios tiene el cuadro completo, nosotros no. Él es soberano, nosotros no. Es absurdo que prefiramos nuestra voluntad por sobre la voluntad de aquel que de todas maneras se va a hacer. Es absurdo trabajar y esforzarnos y decir yo quiero hacer esto cuando sabemos clara y plenamente que no es la voluntad de Dios. ¡Qué locura! Oponernos a lo que Dios desea. La Biblia dice, y todos lo hemos experimentado,
la voluntad de Dios se terminará cumpliendo y no hay nada ni nadie que lo detenga. Isaías 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. No seamos insensatos. Nuestra ínfima y muchas veces pecaminosa voluntad humana jamás va a poder cambiar, transformar, desviar la voluntad de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere. Más vale que nuestros deseos se alineen a su voluntad. La última aplicación, orar para no caer en tentación. Cuando hablamos de tentación, generalmente se nos viene a la mente versos como estos. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, este verso generalmente lo sabemos, lo hemos escuchado, pero este verso debe ser entendido bajo una condición específica. Los que son librados de la tentación son los que constantemente oran. La tentación no es fácil enfrentarla y la salida de la tentación no la vamos a poder ver a menos que seamos personas de oración. Leamos este verso, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué significa la palabra piadosos? La palabra piadoso significa devotos. ¿Qué hace una persona devota? Entre muchas cosas, para manifestar su devoción a Dios, una de las más importantes es una constante oración. ¿Saben por qué vivimos con muchas tentaciones? Y tristemente vivimos cayendo en muchas de ellas, y no una ni dos, sino muchas veces, por nuestra raquítica vida de oración. Mis hermanos, la oración es un medio de gracia, es un privilegio, es algo que no podemos ser negligentes al hacerlo. El Señor escuche nuestras constantes y fervientes oraciones y nos permita vivir libres de tentación para que no deshonremos su nombre. Amén. Pongámonos de pie.